Y ahora lo invito a Santiago Tiscornia para comenzar el tema que nos trae y que nos reúne hoy aquí en día. Santiago va a hablar acerca de planificación estratégica de los márgenes agrícolas. Santiago es ingeniero agrónomo y forma parte del equipo de investigación y desarrollo de la consultora AZ Group. Buen día, Santiago. Buen día, Ana. Gracias por la invitación y gracias por la presentación. Muchas gracias por acompañarnos y te dejo para que comiences con tu disertación. Muchísimas gracias. Voy a arrancar por compartir pantalla. Bueno, qué importante eso que veíamos en el video de sembrar para cosechar margen, ¿no? Arranquemos un poco contándole de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar del margen bruto y de cómo se construye este margen bruto. Fíjense, podemos ver en la imagen la fórmula del margen bruto y cómo tenemos que ir construyéndolo a partir ya sea tanto del precio, como del rinde, como de los costos. Y algo no menor, y una pregunta que dejo para que cada uno de los que estén viendo se haga internamente dentro de sus empresas, es cuánto tiempo le dedico a cada uno de estos factores que me construyen el margen bruto, ¿no? La fórmula, algo que no es menor, es que tanto el precio como el rendimiento multiplican y el costo suma o resta, ¿no? Para tener en cuenta, y les voy ya dejando algunas preguntas para que se hagan internamente. Y el margen bruto, ¿cuál es el margen bruto ideal para cada una de las empresas? ¿Es el mayor? Es la pregunta. No necesariamente. El margen bruto ideal va a responder a los objetivos de cada una de las empresas. O sea, el margen bruto ideal va a ser el que esté más alineado con los objetivos de cada una de las empresas. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque cada una de las empresas son organizaciones distintas, tienen distinto tipo de organizarse, distinto tipo de organizaciones, son distintos modelos de empresa y también tienen distinta adversión al riesgo. Entonces, por ejemplo, un tipo de empresa puede que, perdón, tengo un problemita, un tipo de empresa puede que dentro de sus objetivos sea capturar la mayor renta posible o el mayor resultado económico. Otro tipo de empresa puede ser que dentro de sus objetivos sea tener el menor riesgo posible dentro de los resultados. O sea, quiero perder o tener el menor riesgo de perder posible, ¿no? Siempre asegurándome cierto margen. Y otro tipo de empresa puede querer cubrir los costos. Yo me quiero asegurar no perder para poder seguir en el negocio, ¿no? Porque es un año complicado desde el punto de vista económico o desde el punto de vista de precios o de rinde. Y cuando hablamos de tipo de organización, no todas las organizaciones son iguales, no todas las organizaciones se toman las decisiones de manera similar. Fíjense, tenemos organizaciones del estilo asterisco, como vemos ahí, donde una persona es la que cumple el rol de gerente de finanzas, cumple el rol de gerente comercial, cumple el rol de gerente de producción. Tenemos otras organizaciones donde tenemos un gerente general, quien tiene una visión más sistémica de la empresa y tiene distintas áreas que lo asisten. Y también tenemos organizaciones con participación del directorio en las decisiones, o sea, con un directorio integrado, y podemos también tener algunas organizaciones con directorios independientes, por ejemplo. Y en cada uno de estos tipos de organizaciones, seguramente, cómo se tomen las decisiones va a ser distinto. También el modelo de empresa hablábamos. ¿Y a qué nos referimos con el modelo de empresa? Seguramente no es lo mismo una empresa cuyo capital de trabajo es 100% propio y produce en campo propio, que en el otro extremo una empresa, fíjense el modelo 4, cuyo capital de trabajo es mitad propio, mitad de terceros, o mitad financiado, perdón, y que siembra el 100% de su superficie en campo alquilado. Seguramente la manera en la que tomen las decisiones va a ser distinta, las necesidades de una y otra empresa va a ser distinta y los objetivos de una y cada una de este tipo de empresa va a ser distinto. Por ejemplo, estos distintos modelos de empresa, seguramente la empresa del modelo 4 que veíamos recién va a tener muchísimas más necesidades a cosecha que la empresa del modelo 1. Entonces, seguramente la empresa del modelo 1
tenga otro margen en la gestión comercial a la hora de vender, totalmente distinto a la empresa del modelo 4, que tendrá que planificar llegar a cosecha con una cobertura de precio para poder cumplir con los compromisos acordados previamente. Estas son cuestiones para tener en cuenta a la hora de los objetivos y la manera en la que se toman las decisiones. Acá lo que podemos ver es la fórmula del margen bruto, un poquito ya haciéndole zoom, y cuando vemos los ingresos, vamos a tener el ingreso bruto, que va a estar dado por el precio bruto, menos los gastos comerciales, y vamos a tener el ingreso neto. Si a eso le restamos los gastos directos, que pueden ser ya sea las labores, los insumos, los servicios, vamos a tener gastos directos fijos y gastos directos variables. El alquiler puede ser fijo o variable, y en el caso de la cosecha lo vamos a tener en cuenta como un gasto variable, ¿no? Y así vamos a tener el resultado, que va a ser el margen bruto. Ahora, ¿qué variables nos van a afectar y tenemos que tener en cuenta a la hora de gestionar los ingresos? Bueno, el mercado, las políticas, por ejemplo, las retenciones, intervenciones en los mercados de granos, la gestión comercial, hay que llevarla bien corta, por ejemplo, el clima, para ver cómo va a afectar eso en el rendimiento, el manejo agronómico que voy a tener, el manejo productivo, la estacionalidad, por ejemplo, de los precios, el poder de negociación que tengo a la hora de comercializar, aprovechar, por ejemplo, para poder tener, si uno entrega mercadería a fijar, poder financiarse opciones o futuros u opciones para poder tomar coberturas de precio. Hay que tener en cuenta también la inflación, la evolución de la moneda, todo eso nos va a afectar en los ingresos. Y desde el lado de los gastos también, la inflación, la evolución de la moneda, las tasas, el mercado, o sea, ya los costos, los precios de los insumos, de las labores, de los servicios, y las distintas condiciones de financiación, ya sea en términos de plazos como en términos de tasas. Ahora, cuando trabajo sobre el ingreso, por un lado voy a tener que trabajar sobre el rendimiento, ¿no? Entonces ahí es tan importante el manejo agronómico, las decisiones que tome, estar bien encima del lote, hacer todos los controles en los que en general como productores somos especialistas en eso. También es muy importante que trabaje sobre el precio final de venta y que lo siga muy de corto, ¿no? El precio final de venta va a ser el precio al que finalmente logre vender el total de mi mercadería, al que le dé valor. Y no es menor tampoco el precio neto de venta. ¿tá? Gestionar también esos gastos de comercialización, esos gastos de almacenamiento, impactan directamente en el ingreso neto, impactan directamente en el margen bruto. Con respecto a los gastos, tenemos distintos puntos donde tenemos que gestionar para mejorar esos gastos, para ser más eficientes, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo la estructura de gastos que yo tenga en un lote bien rotado, con un buen manejo agronómico, que en un lote enmalezado, con problemas de malezas resistentes, ¿no? Es importante desde el punto de vista de los gastos el manejo agronómico, y no es menor también. La gestión de los datos, la información, ya sea utilizada, por ejemplo, con tecnología para agricultura de precisión, o utilizada para analizar, tomar decisiones y mejorar los procesos dentro de la empresa, no es menor también a la hora de gestionar estos gastos, ¿no? Tener una estrategia y una gestión de compras de manera profesional. Esto significa planificar las compras. Seguramente no voy a estar pagando al final de la campaña los insumos o los servicios si yo planifiqué y, por ejemplo, me siento a negociar sabiendo todo lo que voy a tener que comprar, que si paso por la agronomía a retirar el bidón cuando lo necesito, ¿no? Entonces, seguramente mi poder de negociación a la hora de poder fijar el precio, a la hora de poder negociar la financiación, va a ser totalmente distinto. La estrategia impositiva no es menor. En Argentina, en los negocios, si bien la parte impositiva afecta a la empresa, pero hace mucho al resultado de las empresas. ¿tá? Y cómo manejo ese negocio impacta directamente en la parte impositiva de la empresa, lo vamos a ver también en el próximo webinar con Juan Bartolomé. ¿no? La negociación de alquileres, cuando hablamos de negociación de alquileres no hablamos solo de formato, no es lo mismo un alquiler variable que un alquiler fijo a la hora de hablar de riesgo, también de los plazos, no es lo mismo sentarme a negociar un alquiler
cuando ya coseché, cuando ya se me venció el contrato, que tener una negociación previa a ese vencimiento y no estar corriendo después atrás de tener que aumentar dosis, por ejemplo, porque tengo las malezas que ya crecieron y entrar tarde un lote, por ejemplo, y que eso me pueda limitar un rendimiento. La escala no es menor, tener en cuenta la escala y el poder de negociación que puedo tener con eso y cómo puedo diluir costos fijos. La estrategia de liderazgo en costos, también en esta línea de trabajar sobre los costos. Por ejemplo, hay empresas que apuntan a tener máquina propia. En un análisis que hicimos ahora para el movimiento CREA desde la consultora, por ejemplo, detectamos que empresas que tienen máquina propia pueden llegar a mejorar el costo de la tonelada producida de soja, puede llegar hasta 5 o 6 dólares por tonelada. Imagínense esos 5 y 6 dólares por tonelada en contextos desfavorables a veces hacen la diferencia entre tener un resultado positivo o un resultado negativo de esa campaña, ¿no? También las asociaciones estratégicas, ya sea desde el punto de vista de linkeándolo con la parte impositiva, por ejemplo, que hablábamos de la estrategia impositiva, o asociarme para que mi socio, por ejemplo, si yo soy dueño de la tierra, mi socio me aporte los insumos o mi socio me aporte los servicios y de esa manera poder, quien tenga mejores condiciones para gestionar esos gastos, de las dos partes, sea el que aporte mejor al resultado agrícola, ¿no? Y después algo no menor es la fijación de las relaciones insumo-producto, ¿no? Algo que tenemos que seguir y que vamos a hablar mucho hoy son las relaciones insumo-producto, porque en definitiva es lo que me va a reflejar el poder de compra de mi mercadería, de mi producción, ¿no? Y también a la hora de gestionar los gastos, no menor la financiación. Y cuando hablamos de financiación hablamos no solo de tasas, sino también hablamos de plazos. Cuando hablamos de financiación no solo hablamos de tasas y de plazos, sino hablamos de en qué moneda nos estamos financiando. Y sobre todo en un contexto argentino con tanta incertidumbre y tantas variaciones en día a día, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de renta? Esto un poco para alinear algunos conceptos. Yo puedo estar hablando de la renta sobre el activo que estoy poniendo en riesgo. En ese caso voy la fórmula es el margen bruto o el resultado dividido los gastos directos menos el gasto de cosecho. No tendré que tener en cuenta el gasto de cosecho porque lógicamente no lo estoy poniendo en riesgo, porque si yo no cosecho, no voy a estar pagando esa cosecha, ¿no? O también puedo calcular mi renta en relación a mi capital neto de trabajo, ¿no? Que va a ser igual a mi margen bruto menos los intereses que yo haya pagado o que yo proyecte pagar, dividido los gastos directos menos el gasto de cosecha, menos el monto o el porcentaje de esos gastos que financié con terceros, ¿no? Y seguramente qué renta o qué indicador voy a estar mirando va a depender más del tipo de empresa que de lo que me va a reflejar mejor del negocio. El mejor o peor negocio no me lo va a reflejar el indicador, sino lo que me va a ser mejor o peor en función de los objetivos de la empresa, que era lo que veníamos viendo, ¿no? ¿Cómo seguir una estrategia que yo defina previamente? Bueno, voy a tener que definir indicadores y voy a tener que tener un tablero de control. Y ya sea tanto los indicadores, como mencionábamos recién, como el tablero de control que diseñe, va a ser totalmente diferente en función de las necesidades de la organización. Como vemos en estas tres imágenes a modo de ejemplo, no va a ser igual el tablero de control que necesiten en la NASA que el que necesiten un ship o el que necesiten un avión. Sin duda las necesidades son distintas, las variables que tengo que seguir son distintas y los indicadores más relevantes también son distintos. ¿Qué indicadores puedo mirar? Bueno, el margen bruto proyectado, como veíamos la fórmula recién del margen bruto, la renta proyectada, ¿tá? A medida que voy avanzando en la campaña, para ir planificando y tomando decisiones, voy viendo el margen bruto o la renta. ¿Y qué voy a mirar? También va a depender, como decíamos, del tipo de organización, ¿no? Seguramente, si yo soy productor, siembro en campo propio, no me interesa crecer, no me interesa salir a sembrar en campo alquilado, no me interesa invertir en otro negocio porque sé lo mío es la agricultura, voy a estar viendo el margen bruto
y no la renta, no voy a estar viendo el retorno de la inversión. Ahora, seguramente si yo tengo que responder a accionistas, si yo tengo que suelo tener una estrategia de crecimiento, si yo siembro, por ejemplo, en campo alquilado, si puedo crecer, ahí voy a estar, quizás me va a interesar más ver la renta, ¿no? Después, el margen de venta de precios. El margen de venta de precios es un indicador que deberíamos tener clarísimo día a día. Ahí es otra de las preguntas. ¿Ustedes conocen su margen de venta de precios? ¿Qué me indica el margen de venta de precios? Bueno, el margen de venta de precios lo que me va a indicar es cuánto puede bajar el precio del momento actual, en el caso de que esté por encima de mi precio de equilibrio o con el precio del que cubro los costos. Entonces, lo que me va a indicar el margen de venta de precio es cuánto puede bajar y yo seguir cubriendo los costos. Con relación al margen de venta de rinde, es lo mismo. Lo que me va a indicar lo que me va a estar diciendo este indicador o mostrando es cuánto se me puede caer el rinde y yo seguir cubriendo los costos. El precio objetivo, que el precio objetivo va a estar dado por dos factores, por un lado el mercado y por el otro los objetivos de la empresa. Entonces, el precio objetivo es un indicador a seguir día a día, lo vamos a ver, que lo tiene que tener claro el productor para poder traccionar decisiones, lo vamos a ver ahora con algunos ejemplos. La relación, cómo viene la relación entre ese precio objetivo y el precio de mercado, cuál es mi precio final de ventas, y cuál es mi precio final de ventas, me refiero a la proporción de las coberturas que tengo hoy sobre mis posiciones futuras, ¿ah? Y el precio que hoy tengo en el mercado sobre mis posiciones futuras. O sea, cuánto cerré del precio de mi mercadería proyectada y cuál es el precio que le puedo poner hoy porque me permite el mercado. Entonces, con eso voy a poder conformar mi precio final de venta y así proyectar si voy a tener resultados positivos o negativos, ¿no? Con el precio de mercado y el precio que vengo ya cubriendo. Y las relaciones insumo-producto, también como les decía, eso lo vamos a ver también durante la presentación. Es importantísimo tener un seguimiento de cuáles son estas decisiones para tomar decisiones a nivel de compras y también a nivel de lotes, ¿no? ¿Dónde se ubican los indicadores dentro del plan estratégico de las empresas? Fíjense, dentro del plan estratégico de las empresas yo defino una misión, una visión, una estrategia y defino objetivos. Ahora, los objetivos tienen que ser medibles y para eso los indicadores son útiles. Yo voy a usar los indicadores para poder medir esos objetivos. También los voy a usar para tomar decisiones dentro de la estrategia que defina, y la táctica lo voy a usar para tomar decisiones. Pero principalmente dentro del plan estratégico de las empresas se ubican en los objetivos, que tienen que ser medibles. Veamos un poco ahora, vamos ya directamente a cuál es el contexto actual del negocio agrícola, ¿no? Y hoy en Argentina estamos en un contexto, la verdad que bastante complicado en lo que es la macroeconomía, con caída de PBI, no parecería mejorar mucho esto en el corto plazo. Acá vemos cómo evolucionan los distintos dólares y día a día cambia esto. Y yo digo, si bien estamos mostrando el dólar, tendríamos que empezar a aprender a mostrar el valor del peso, porque el problema claramente no es el dólar, sino el problema que hoy lo ven reflejado los productores, por ejemplo, es que el peso cada día vale menos, ¿no? Hay muy poca confianza en el peso. El dólar puede subir, bajar un poco su poder de compra a nivel mundial, pero el problema en Argentina claramente ese es el peso. Y como nos liquidan los granos en pesos, es no menor el valor del peso, porque, por ejemplo, hoy podemos tener precios que nos cierran, que están por encima de nuestro precio objetivo, pero si yo vendo y me liquidan en pesos, la pregunta que me voy a hacer es qué voy a hacer con esos pesos, ¿no? Si voy a poder sembrar la campaña que viene con esos mismos pesos. Y por ahí eso es lo que me limita una acción o una decisión de venta, por ejemplo. ¿Está? Con respecto a la inflación, al mes de septiembre, cuando con las expectativas y el relevamiento hablaban de 40% de inflación, el índice de confianza del consumidor también viene cayendo. O sea, estamos en un contexto nada optimista para lo que es Argentina en el corto y en el mediano plazo. Y encima a esto sumémosle que pareciera
el clima no nos viene acompañando, por lo menos las proyecciones. La semana pasada nos dieron un respiro la lluvia, pero la realidad este es del último informe climático de octubre, y podemos ver que las probabilidades de tener un año niña, de que se dé el año niña, son mayores respecto a un año neutral o niño, o sea, tenemos altas posibilidades de tener problemas con respecto al clima. Cuando vemos, fíjense, en los primeros mapitas para octubre, noviembre, diciembre, ahí estamos viendo los milímetros. En los 3 meses vemos en la mayoría de las zonas productivas que las proyecciones hablan, y ya octubre es un hecho, de lluvias por debajo de los niveles promedios o esperados. Y cuando hablamos de temperatura, ¿ah? Lo que tenemos abajo es a mayor color rojo, por ejemplo, significa temperaturas por encima de las promedios. En octubre ya es un hecho, y tanto en noviembre, pero principalmente en diciembre, vemos que encima en zonas productivas como el sur de Santa Fe, vemos temperaturas por encima de los promedios. Y esta combinación nos afecta directamente en lo que es el rinde, ¿no? Cuando vemos hace 2 semanas, en el mapa de la izquierda vemos el estado de situación de sequía. Esto es del Sistema de Información sobre Sequía para el sur de Sudamérica, el SISA. Acá lo que vemos en rojo son zonas donde venían en situación de sequía extrema, y con las últimas lluvias, esto es el dato del 25 de octubre, de la Oficina de Riesgo Agropecuario, el nivel de reservas hídricas. Vemos que llovió en el centro de la provincia de Buenos Aires, mejoraron las reservas hídricas, pero las lluvias en varias de las zonas productivas claramente no alcanzaron a llenar los perfiles, ¿no? Pero no todo es malo. Como decimos, una de cal y una de arena cuando vamos a los mercados y vemos cómo es el precio de nuestros productos. Acá fíjense, en el eje Y tenemos el precio de las posiciones futuras de cada uno de los productos. En este primer gráfico, voy a poner un puntero. En este primer gráfico tenemos el gráfico de trigo, acá tenemos el de soja, el de maíz la posición abril y el de maíz la posición julio. ¿Por qué usamos las posiciones futuras? Lógicamente, porque el trigo que vamos a cosechar ahora en diciembre o que ya vamos a arrancar a cosechar, o la soja que vamos a estar cosechando en mayo, o el maíz temprano en abril, o el tardío en julio, el precio de ese grano es la posición futura. Por eso siempre miramos la posición futura cuando estamos proyectando la campaña. Y es un precio que hoy lo puedo realizar, ya sea puedo cubrirme, porque tenemos herramientas para cubrirme de ese precio, comprometiendo o sin comprometer mercadería, ¿no? Y fíjense, veamos trigo, por ejemplo, para este mes, de las últimas 5 campañas, estamos en los precios más altos de las últimas 5 campañas, ¿no? Y esto es hasta el 6 de octubre, está justo este gráfico. Pero si nos vamos hasta, seguro, los niveles hoy, por ejemplo, están cerca de 2.20. Así que en soja nos pasa lo mismo. Hoy la soja está en niveles de $270, 275 creo que cotizó ayer o antes de ayer. Por encima, para este mes, están los niveles más altos de las últimas 5 campañas. Lo mismo vemos en el maíz temprano, con valores cercanos, superiores a los $170 ya, y en el maíz tardío, con valores también ya hoy cercanos a los $160, ¿no? Entonces, esto ya tenemos un factor positivo, y como mencionábamos, ya si yo conozco mi precio objetivo, ya puedo empezar a tomar decisiones. ¿Cómo nos impactan estos precios? Cuando hablamos de proyecciones y cuando trabajamos con proyecciones, en general trabajamos con rindes promedios o con rindes esperados. Venimos viendo mes a mes cómo mejoran los márgenes brutos, los márgenes proyectados. Fíjense, agosto, esto es un ponderado a nivel nacional, agosto 2020 estaba en 239, y en octubre 2020 la proyección del margen para maíz temprano me daba 372, ¿no? Y si me comparo con el mismo momento del año pasado, cuando yo me paraba en octubre del año pasado y decía, bueno, a ver cómo están los números para esta campaña,
también estoy por encima. Ahora vamos a hacer un zoom sobre distintas regiones. Cuando hablemos de NOA NEA, vamos a estar hablando de la región pintada en rojo. Cuando hablemos de Pampa Húmeda Norte, vamos a estar hablando de la región pintada en amarillo. Cuando hablemos de Pampa Húmeda Sur, vamos a estar hablando de provincia de Buenos Aires y al oeste también. Y de valles cordilleranos y sierras, vamos a estar hablando de todo lo que es la región pintada en azul, ¿no? Acá lo que vemos es, a nivel nacional, para estas regiones, la renta en campo propio, lo vemos en círculo clarito, y en el cuadrado azul más oscuro, lo que vemos es la proyección de la renta en campo alquilado o contemplando el costo de oportunidad de la tierra, ¿no? Fíjense, tenemos rentas para lo que es soja, por ejemplo, en la región NOA/NEA del 17%, en la región Pampa Húmeda Norte del 3%, en campo alquilado, recuerden que el efecto del alquiler en las zonas más productivas afecta más a la renta, sobre todo. Y en las otras zonas vemos rentas por encima del 20% para lo que es soja. Ahora, ¿qué pasa si hacemos un zoom en cada una de estas zonas? Estos son mapas también de rentabilidad en campo alquilado de la plataforma AgVA, donde se pueden ver rentas, márgenes y distintos indicadores a nivel de región y para comparar distintos cultivos, ¿no? Fíjense cómo daba este indicador en la plataforma en el mes de septiembre y cómo está dando a inicios de octubre el mismo indicador, ¿no? En zonas donde en septiembre no era rentable sembrar soja, ya en octubre con los niveles de precios actuales pasó a ser rentable, ¿no? Y en las otras zonas, fíjense por ejemplo acá Litoral Sur, también pasó a ser rentable y en otras zonas subió la rentabilidad a niveles del 30%, 20, 25, según la zona. Acá vemos las distintas regiones. Acá lo que estamos viendo es el margen neto en campo alquilado, ¿no? Fíjense las barritas oscuras, lo que nos muestran es para la campaña 2021, cuál es la proyección del margen con los costos y los precios de cada uno de los meses. Entonces, en el mes de septiembre, por ejemplo, en esta región, CCB, que es Valles Cordilleranos, lo que veíamos pintado en azul en el mapa, de septiembre a octubre pasamos de proyectar para soja de 93 a 131 dólares por hectárea de margen neto en campo alquilado, ¿tá? Y no solo mejoramos respecto al mes de septiembre, sino fíjense las barritas más claritas o celeste, lo que nos muestra es cuando nos parábamos en el mismo mes el año pasado y hacíamos la proyección con los costos y con los precios en la campaña pasada, cuál era ese resultado proyectado. Y lo que vemos es, en todas las regiones, que hemos mejorado respecto a lo que es, el mes anterior, y vemos también que hemos mejorado respecto a cómo estamos parados del año pasado. Entonces, el contexto para la agricultura, por lo menos respecto a lo que son las proyecciones de resultados, claramente es más favorable, ¿no? En términos de rindes promedio estamos hablando acá. Y en zonas donde veníamos hasta proyectando con resultados negativos, pasamos a proyectar con resultados positivos. Esto también es de la plataforma AgVA. Lo que vemos acá es, por un lado, el precio de referencia o de mercado, en este caso de soja, es la línea gris, ¿no? Fíjense, cercano a los 280 dólares. El precio dolor lo que me va a indicar es a qué precio tengo que vender para poder alcanzar a rindes promedios una renta del 20%, y el precio de equilibrio, que básicamente es el costo de producción de cada una de la tonelada de soja más los gastos comerciales. O sea, lo que me va a indicar es a qué precio bruto tengo que vender para poder cubrir mis costos. Y lo que vemos en el eje X son las distintas regiones que diferencia la plataforma, ¿no? Como primera conclusión es los precios actuales o que tenemos hoy en todas las zonas están por encima del precio de equilibrio. O sea, ya empiezo a tener resultado en todas las zonas del país para sembrar soja, cosa que hace unos meses en gran parte de estas zonas lo veíamos negativo, ¿no? Cuando analizábamos los márgenes. Ahora, lo que debería saber cada uno es cuál es su precio de dolor, pero principalmente dónde me ubico yo con mi empresa en mi precio objetivo. ¿Por qué?
Porque es muy difícil que yo siga el mercado todos los días, si bien lo puedo seguir, pero por ejemplo, si soy el tipo de organización asterisco, si yo voy a estar controlando la maquinaria, voy a estar controlando el lote, voy a estar con problemas de logística, voy a estar con problemas de personal, es muy difícil que esté encima de los mercados. Entonces, por ahí, si yo conozco mi precio objetivo, hablo con mi comercial y le digo, mira, cuando el precio esté cercano a esto, pegame un llamado y una alerta. Necesito una alerta con precio cercano a esto. Créanme que el comercial va a estar chocho de avisarle, ¿no? Pero yo necesito saber qué precio es el que me va a activar a mí una decisión. Y eso lo tengo que hacer en la planificación para poder definirlo, ¿tá? Hoy el mercado en todas las zonas y seguramente en gran parte de las empresas nos está dando precios que nos permiten cerrar márgenes. Ahora, ustedes me van a decir, seguramente, y la incertidumbre de la producción, yo no puedo hacer todo venta futura. Bueno, tengo herramientas y la realidad es que hay herramientas disponibles para poder cubrir precios y por encima hoy de los precios objetivos, ¿tá? Y no necesariamente tener que comprometer mercadería a cosecha. Recién hablamos de la decisión. Lo que vemos acá, miren qué interesante, en el eje X tenemos los meses del año, en el eje Y tenemos la cotización en el eje Y de la izquierda tenemos la cotización de la soja, y en el eje Y de la derecha lo que tenemos son la cantidad de toneladas que fueron fijando con precio los productores, o sea, con precio cerrado de los productores, ¿no? La línea azul lo que me indica es la evolución del precio promedio de cada uno de los meses, lógicamente de la posición futura, y la línea punteada lo que me indica es el promedio del precio de ese año, ¿no? de todos los meses, desde junio 2018 hasta agosto 2019. Entonces, lo que nos permite esto es ver cómo es el comportamiento de ventas en general del productor. Y la pregunta es, ¿el productor vendió cuando estaba por encima de su precio objetivo, vendió cuando estaba con precios altos, o vendió cuando llegó a cosecha y empezó a tener necesidades financieras? ¿Tá? Entonces, en general lo que vemos es un déficit en esa planificación que nos termina nos termina afectando directamente en cómo vendemos. Fíjense que la mayoría de las ventas son con precios por debajo del nivel de precios promedio de la campaña. ¿Ah? Si yo en este momento, por ejemplo, hubiera definido un precio objetivo en relación a cómo estaba el mercado y en relación a mis costos y a mis necesidades de 260 dólares por tonelada, podría haberme cubierto, podría haber hecho ventas directamente también. ¿Tá? Entonces la importancia de planificación, de planificar para poder activar decisiones, ¿no? Esto es un indicador que solemos trabajar con nuestros clientes. Lo que hacemos es, nos sentamos a trabajar en pensar ese precio objetivo en relación a las necesidades de la empresa, las necesidades de retiro de la empresa, en relación también a cómo estamos viendo el mercado, ¿tá? Porque una cosa es cuál es mi precio que necesito para tener un margen, pero también puedo estar viendo el mercado y decir el mercado está alcista. Entonces, voy a cambiar ese objetivo también en función del mercado, no solo mirando para adentro, sino mirando para afuera, ¿no? Entonces, lo que vemos acá es, nosotros definimos un precio objetivo y hacemos el seguimiento diario de la cotización de la soja futura. En este caso, esto, por ejemplo, es de 2020, ¿no? Y lo que vemos en el eje es la diferencia entre esa cotización diaria y el precio objetivo que fijamos para esta empresa, ¿no? Entonces, arrancamos la campaña con precios por debajo del objetivo, ¿tá? Y llegamos al punto en esta fecha en que el mercado nos empezó a brindar oportunidad. Cuando yo miro la película completa, o por lo menos hasta la fecha, en este caso es hasta el 20 de octubre, en el 14% del tiempo, o sea, de 136 días que esta campaña cotizó la soja, en el 14% de ese tiempo tuve precios por encima de mi precio objetivo. Cuando estuve por encima, en promedio, que lo vemos acá, estuve $1,60 por encima, y cuando estuve por debajo, en promedio estuve 11 dólares por debajo de mi precio objetivo, ¿no? Entonces, acá yo siempre digo lo mismo porque en general todos miran y dicen ¿por qué no vendí acá o por qué no activé una decisión acá? Para mí el momento más importante para activar las decisiones es acá, ¿no? Cuando el mercado me da esa oportunidad de poder captarlo, es cuanto más atento y yo más decisiones tengo que tomar. Después, si yo creo que el mercado puede subir más,
seguramente tengo alternativas para poder captar esa suba, ¿no? Hay herramientas para poder captar esa suba, ¿tá? Pero lo importante es esto, porque si me dio este pico y en algún momento y después esto va para abajo, ¿tá? La oportunidad me la dio el mercado y yo la perdí. Y seguramente la perdí no por no estar atento al mercado, sino simplemente por no conocer esto, por no saber cuál es mi precio objetivo, ¿tá? Entonces es más importante conocer el precio objetivo que conocer la cotización diaria. Acá vemos lo mismo, pero en lugar del precio objetivo, el precio de equilibrio. El precio de equilibrio es el que les comentaba, cuánto tengo que vender para cubrir mis costos, ¿tá? Entonces lo que voy viendo es cuánto podría ir ganando por tonelada producida. Entonces si me posiciono acá, digo $50 por tonelada por encima de mi precio de equilibrio. En este caso, esta empresa, para cubrir los costos, en función de las proyecciones, necesitaba vender la soja a 204 dólares por tonelada, ¿no? De todas formas, algo que es importante, estos son casos particulares y lo que estamos viendo es en función del modelo de cada una de las empresas, ¿no? El precio objetivo lo tengo que trabajar internamente cada uno. Acá lo que vemos, y no es menor, es la relación insumo-producto. Fíjense lo que vemos acá, por ejemplo, esto es fosfato diamónico, la relación con soja. Lo que me indica esto es que, por ejemplo, con una tonelada de soja compro hoy o al mes de octubre 570 kilos de diamónico. Y cuando miro el promedio del último año, podía comprar 500 kilos de diamónico. En el caso de la urea, también ahora puedo comprar 630 kilos de urea y en el promedio del año podía comprar 600 nada más. Y en el caso de las labores, representadas como el valor de la UTA, yo podía pagar 10, con el valor de una tonelada de soja, podía pagar 9,4 UTA, puedo pagar ahora, y en el promedio del año podía pagar 8,2 UTA por tonelada de soja. Esto es importante no solo a la hora de la estrategia, digamos, de compra o de, por ejemplo, sentarme con el contratista y hacerle un adelanto para poder fijar el precio y pagarle por adelanto una siembra porque tengo la soja disponible y no me quiero pasar a pesos y, por ejemplo, ya compré todos los insumos. Entonces puedo tomar estrategias desde ese punto de vista, pero también a nivel de lote. Fíjense, cuando nosotros monitoreamos, en general las decisiones, o por lo menos las decisiones profesionales, deberían ser basadas en función de un umbral económico, ¿no? Y hoy hablábamos de una soja de 270 dólares. Haciendo números en el aire, si esa soja es 270 dólares, le resto gastos comerciales por 30 dólares por tonelada, estamos hablando de 240 dólares por tonelada. O sea, 100 kilos de soja, 24 dólares. ¿Tá? A principio de campaña estamos con una soja, cuando nos paramos al inicio de la campaña, estamos con una soja de 230 dólares. Ya estamos hablando de 200 dólares por tonelada de ingreso neto. O sea, estamos hablando que en el lote, cada 100 kilos de tonelada eran 20 dólares, ¿no? Entonces, cuando yo voy a monitorear ahora claramente mis umbrales de aplicación, ya sea de un herbicida, de un insecticida o de un fungicida, han bajado. Y esto pasa con todos los cultivos, ¿no? Entonces, si yo cuando tengo que evaluar el impacto, por ejemplo, de aplicar un fungicida o de aplicar un insecticida en una soja, ¿tá? La respuesta hoy es, si la respuesta es de 100 kilos, ¿tá? Estamos hablando de 24 dólares por hectárea. ¿tá? Si la respuesta es de 300 kilos, vamos a estar hablando de de cerca de 80 dólares por hectárea. Y si nos paramos a principio de la campaña, ese umbral era muchísimo más alto del que es hoy. ¿tá? Entonces también esto lo tenemos que llevar a las decisiones a nivel de lote y tenerlo en cuenta, estar atento, ¿no? ¿Por qué? Lógicamente, porque nos sirve para poder, es mucho más barato ahora proteger el rinde en términos de relación de precios con los principales insumos, ¿no? Ahora, ustedes estarán pensando, todo muy lindo lo que me dice Santiago, pero los números que me están mostrando son con rindes promedios. ¿Qué pasa si se terminan dando los pronósticos? Si no llueve, hoy ya es una realidad, por ejemplo, en la fina, y lo estamos viendo. Y ahí lo que tengo que ver es otro tipo de indicadores. Como mencionamos anteriormente, el margen de venta de rindes.
lo que vemos en este gráfico es para las distintas regiones del mapita que mostrábamos cuando íbamos a hacer zoom, ¿tá? Vemos en el eje Y, ¿tá? En gris, cuál es el rinde esperado, el rinde con el cual proyecto, ¿tá? El puntito azul lo que me muestra es cuál es el rinde de indiferencia, ¿tá? O rinde de equilibrio, ¿tá? Cuál es el rinde que necesito sacar a los precios actuales para poder cubrir los costos. Y el valor en verde, lo que me está indicando es el margen de venta de rindes. ¿Qué me dice esto? Es cuánto me puede caer el rinde, ¿tá? Y así yo seguir cubriendo los costos. Este es un indicador que tengo que tener clarísimo. ¿Y con qué lo voy a comparar? Este indicador lo voy a tener que comparar con mi historia. Por ejemplo, en el caso de esta región, en campo alquilado, teniendo en cuenta el costo de oportunidad de la tierra, ¿tá? Si yo proyecto con 3.000 kilos, ¿tá? Y mi rinde de equilibrio o de indiferencia de 2.500 kilos, tengo un margen de 20% de caída de mi rinde. En esta zona tengo un margen, en Nueva Anea tengo un margen del 12%, Pampa Húmeda Norte del 3%, proyectando también cerca de 2.800 kilos. Y en el caso de Pampa Húmeda Sur, que recuerden abarca casi toda la provincia de Buenos Aires, estamos con un margen de 17% respecto a lo que rinde para soja, ¿tá? ¿Y cómo uso esto? Comparándome con la historia. Acá lo que armé, como para tener una idea de cómo lo puedo hacer en mi lote o cómo lo puedo hacer en mi agricultura, es la importancia de los datos, de lo que hablábamos y de contar con la información, ¿no? Esto lo que nos muestra es, si yo me paro, por ejemplo, en la campaña 2013-2014 y digo, ¿con qué proyectaba esa campaña? Bueno, proyectaba con el rinde promedio de las últimas 3 campañas, ¿cómo terminó siendo el rinde? ¿Ah? Y cómo fue esa variación del rinde que terminó siendo en relación al promedio de esas últimas 3 campañas, ¿no? Entonces, es a un promedio móvil, en la campaña 12-13 es el promedio de estas 3 campañas, en la campaña 11-12 es el promedio de estas 3, y así yendo para atrás. Entonces me comparo cómo terminó siendo la realidad en relación a cómo estaba proyectando. Y esto a mí lo que me da una idea, acá lo estamos viendo por provincia, y estamos viendo a nivel de datos generales, lógicamente cada situación particular de cada lote, de cada ambiente es distinta y lo deberemos analizar así en nuestras empresas, pero como para tener una idea, por ejemplo, yo puedo asociar a una situación extrema para la provincia de Buenos Aires la campaña 2008-2009 y puedo tener una idea de que esa campaña, el rinde estuvo un 50% por debajo, alcanzó a nivel general, ¿no? Vamos a tener lotes donde no se cosechó nada y lotes donde solamente se cosechó más de la mitad de lo proyectado. Pero tuvo una caída respecto a lo proyectado del 50%. Eso me ubica más o menos para poder compararme con la realidad y el riesgo que estoy asumiendo, ¿no? Esto lo debería hacer a nivel de cada una de las empresas para poder entender la situación en la que estoy parado y a qué estoy expuesto sobre todo. Recién veíamos soja, más que nada, ahora veamos un poco los números de maíz. El maíz, la verdad que esta campaña en gran parte de las zonas es el cultivo que mejor está en términos de resultados proyectados. La renta en campo arrendado, fíjense en lo que es la región Pampa Húmeda Norte, cada vez que me acerco más a los puertos, la rentabilidad mejora abismalmente en el caso del maíz, ya que el impacto de los gastos comerciales es más alto que en otros cultivos. Entonces, fíjense, tenemos rentas del 77% proyectadas, del 36% y del 53%, ¿no? En el caso de Nueva Anea, modelamos solo maíz tardío, ¿no? Y cuando lo vemos también en esta plataforma Agri, vemos lo mismo, ¿no? que decíamos en soja. Teníamos zonas donde proyectando en el mes de septiembre no daban los números para maíz y hoy ya empiezan a dar rentas positivas y la verdad que rentas muy interesantes con los precios actuales, ¿no? Fíjense cómo han mejorado en otras zonas, ¿no? El norte de Buenos Aires pasó de rentas proyectadas de 35 a cercano al 60% de renta para maíz temprano, ¿no? Ahora, lógicamente, veremos cuánto puedo hacer en función de las limitantes agronómicas y de lo que llovió, ¿no? Acá comparamos maíz temprano con maíz tardío. Si bien baja un poco la renta en maíz tardío, seguimos teniendo rentas muy tentadoras y altas, sobre todo en relación a la historia, a rindes promedios, siempre hablando, ¿no? ¿Tá?
y en las regiones más de no ANEA tenemos rentas, la verdad que para regiones tan alejadas del puerto, hoy son rentas muy tentadoras, ¿no? para aprovechar, ¿no? Digamos, rentas cercanas al 30%, Pampa Húmeda Norte para maíz tardía, la provincia de Buenos Aires, recuerden que esto incluye el sur, 7%, si me voy más para el norte esa renta va mejorando, y ya para Córdoba, San Luis, también rentas bastante elevadas, ¿no? Lo mismo, si me quiero comparar cómo vengo evolucionando respecto a las proyecciones de los meses anteriores y respecto a la misma situación del año pasado, en todas las zonas vengo mejorando respecto al mes anterior, ya sea para maíz temprano como para maíz tardío, vengo mejorando respecto al mes anterior y vengo mejorando respecto al año anterior cuando me paraba en el mismo momento, ¿no? Y esto es importante porque hay que ir siguiendo el margen, porque yo el margen ese lo puedo ir cerrando cubriéndome con los precios, por ejemplo, que yo puedo gestionar eso. Acá lo que vemos es lo mismo, cómo viene esa evolución. Esta presentación después la van a tener disponible para las otras dos regiones, Pampa Húmeda Norte y Pampa Húmeda Sur, ¿ah? Para maíz temprano, fíjense, $482 por hectárea a inicios de octubre. Hoy eso ya mejoró, ¿no? Porque el precio ha venido mejorando día a día. Pampa Húmeda Sur, $354 por hectárea para maíz temprano. Maíz tardío, ya Pampa Húmeda Norte, $170 por hectárea. En Pampa Húmeda Sur, 37. Recuerden que esto es un promedio, ¿tá? Seguramente va cambiando zona a zona. Y cuando hablamos del precio de equilibrio, lo que veíamos hoy para soja, en todas las zonas tenemos hoy precios que nos entregarían rentas superiores al 20% en la mayoría de las zonas, con un maíz de $180 o cercano a los 180 dólares. Fíjense cómo a partir de agosto, para el caso de esta empresa particular que les comentaba, empezamos a ver en el mercado precios por encima del objetivo para esta empresa, ¿no? Recuerden cómo arrancamos esta campaña con precios cercanos a los $120, ¿tá? Y ahí lo que miramos era esto, ¿no? Por ahí no puedo alcanzar mi objetivo, pero por ahí tenemos que empezar a pensar en ir cerrando márgenes, ¿no? Bueno, después el mercado nos empezó a dar más oportunidades de poder cerrar el precio objetivo, ¿no? De hecho, en lo que va de la campaña, 4 de cada 10 días que cotizó el maíz estuvo por encima de ese precio objetivo, ¿no? Y después las relaciones insumo-producto, lo mismo. Hoy, con una tonelada de maíz compro 320, de maíz temprano compro 320 kilos de diamónico. Estoy comprando mejor que el promedio. Lo mismo me está pasando con la urea y lo mismo me está pasando con las labores, ¿no? Así que para seguir de cerca, para empezar a tomar decisiones o tratar también de este problema que decíamos de no quedarnos con los pesos, ver la posibilidad también de poder ir fijando distintas cuestiones, ya sea labores, ya sea insumos, por ejemplo. Cuando vemos el margen de venta de rinde, ya sea para maíz temprano o maíz tardío, estamos hablando de márgenes de venta que van en campo alquilado con el costo de oportunidad de la tierra del 25 al 40%. ¿Ah? En campo propio ya estamos con niveles por encima de 40% en todas las zonas cuando hablamos de maíz temprano. Cuando hablamos de maíz tardío, márgenes de venta de 30% de rinde, o sea que se me puede caer el rinde un 30% y así seguir cubriendo los costos, o un 60% en algunas zonas, o un 12% en campo propio esto, ¿no? O un 15% o un 12% también en otras zonas, ¿no? Acá lo importante, nosotros estamos viendo zonas y son valores promedio y es muy difícil ser representativo de cada uno de ustedes que están escuchando, ¿no? Pero lo importante es que entiendan el indicador para ver cómo lo leo, para qué me sirve, qué puedo cuantificar y cómo puedo llevar esto a mi empresa. Acá lo que vemos, lo que mencionamos recién, cómo me referencio con la historia, ¿no? Y fíjense la campaña 2008-2009,
en promedio a nivel nacional tuvimos una caída del 20% de la producción de maíz en relación a lo estimado a rindes promedios, ¿no? o a los rindes. Esto en promedio de las provincias, ¿no? En la provincia de Buenos Aires la caída fue el 30% en promedio, en Córdoba el 10%, por ahí las provincias más importantes a nivel de aporte a la producción de maíz. Santa Fe un 10%, ¿no? Veamos un poco el doble cultivo. A rindes promedios, esta campaña estamos viendo el que logre, se va a hacer muy difícil alcanzar esos rindes promedio, pero el que logre esos rindes promedio va a tener márgenes muy interesantes en el doble cultivo trigo-soja. Vemos márgenes elevados, por arriba de los $170 en el campo alquilado en todas las regiones, y también, como mencionamos, ¿no? Vemos que fue mejorando mes a mes esa proyección, ¿no? Lo mismo lo venimos viendo en relación a las distintas regiones respecto al mes anterior y respecto a esa misma proyección cuando me paraba en la campaña anterior. Y con respecto a lo que fue la oportunidad que me fue dando el mercado de trigo, fíjense también a partir de agosto, en este caso se había definido un precio objetivo de $185, a partir de agosto el mercado me empezó a dar oportunidades de captar mi precio objetivo, al punto de que hoy estamos en niveles por encima de $40 por tonelada. Seguramente a medida que voy ajustando mi estimación de rendimiento, este precio objetivo lo voy a tener que ir ajustando también, ¿no? Precio de equilibrio lo mismo, ¿tá? Y las relaciones insumo-producto, esto es un común que estamos viendo, ¿no? En todas las relaciones insumo-producto, con trigo, con soja, con maíz, estamos viendo una mejora, y se ve claramente una mejora respecto al promedio de las últimas. Acá estamos comparando cuál es el precio de la posición futura con lo que me cuesta el insumo hoy, ¿no? El insumo que voy a gastar hoy, o el servicio que voy a gastar hoy para poder producir esa soja con el precio que la voy a vender, ¿no? Y lo vemos en todos los cultivos, una mejora en esa relación, ¿tá? Y es claramente una alternativa de qué hacer con el dinero para no perder ese poder de compra. Ahora veamos, hagamos zoom a dos regiones para comparar los cultivos, ¿no? Pampa húmeda norte y pampa húmeda sur. En pampa húmeda norte, acá tenemos el margen bruto de soja, el margen bruto de maíz temprano, maíz tardío, y el trigo y la soja de segunda, ¿no? Fíjense en la proyección, claramente lo que mencionábamos, el margen bruto, el margen en el caso del maíz es el mejor en comparación con todos, seguido en este caso y bastante parejo con el maíz tardío y el doble cultivo trigo-soja que alcanza los $274. ¿tá? Ahora habrá que ver cuánto me afecta el rinde y evaluar, ¿no? Cómo me puede impactar y a qué nivel puede llegar a caer el rinde cada uno en una de sus empresas, el trigo, ¿no? En el caso de la región Pampa Húmeda Sur, acá cambia un poco en comparación con el maíz tardío, ¿tá? El doble cultivo trigo-soja es el segundo mejor en performance. Primero tenemos, lógicamente, el maíz temprano, y después lo seguimos con el trigo-soja con $220 por hectárea, y después tenemos la soja de primera y finalmente el maíz tardío, ¿no? Acá mostrarles, nosotros hablamos de los aspectos que tengo que gestionar desde el punto de vista de los gastos directos o de los costos. Este es un análisis que hicimos en el mes de junio aproximadamente para empresas de Pehuajó con cierta rotación, para ver cómo era su margen y cómo impactaba las distintas alternativas de financiación que podían acceder en función de distintos escenarios macroeconómicos que se puedan llegar a dar, ¿no? El primer escenario es qué pasa si me financio, y cuando hablo de financiarme, hablo de financiar semillas, fertilizantes y agroquímicos, y en el modelo yo financio semillas, fertilizantes y agroquímicos, asumimos que las labores y los fletes acompañan la inflación, y asumimos que los gastos de acondicionamiento y almacenaje, los gastos de gerenciamiento, la cosecha
y el arrendamiento acompañan, son gastos dolarizados y acompañan la variación del tipo de cambio, ¿no? Entonces, si yo me financio en pesos, por ejemplo, la semilla, y me financio en pesos en un insumo como el fertilizante, que son insumos dolarizados, lo que voy a estar especificando esos insumos, ¿no? Entonces, en un escenario donde me financio una tasa del 25%, yo proyectaba márgenes con las proyecciones en ese momento de inflación y de devaluación según las distintas expectativas que había en el mercado, y me daba $95 por tonelada. Ahora, ¿qué pasaba si me financiaba el 35% en pesos con esas mismas proyecciones? Bueno, tenía un margen bruto proyectado de 76, 77 dólares por tonelada. Y ahora veamos los distintos escenarios que se podían llegar a dar a nivel, digamos, macroeconómico, por ejemplo. ¿Qué pasaba si al final de la película, en lugar de ser la inflación proyectada y la devaluación proyectada en ese momento, ¿tá? La inflación terminaba siendo y la devaluación termina siendo del 60%? ¿tá? En ese caso, pasaría de un margen bruto de 95 a 118 dólares por tonelada, principalmente porque yo había fijado parte de mis insumos y mis insumos en pesos, ¿no? Entonces esa relación insumo-producto me iba a mejorar muchísimo. Y si me financiaba al 35% seguía mejorando, ¿no? Pero no siempre en Argentina sabemos que la Argentina es turbulenta y a veces se pueden dar escenarios de devaluación y a veces también se dan escenarios de atraso cambiario, o sea, de que aumenta la inflación y la devaluación no acompaña ese aumento de la inflación. O sea, ¿qué pasaría si, por ejemplo, la inflación es del 50%, pero la devaluación es del 35%? ¿tá? O sea, el dólar con el cual me van a liquidar a mí los granos, ¿tá? Va a aumentar un 35%, pero la inflación y mis costos especificados que acompañaban la inflación que veíamos ahí, que tenían que ver con las labores, por ejemplo, con el flete, acompañaban esa inflación. ¿tá? En ese caso, el impacto en el resultado iba a ser, para el caso del escenario de financiarme al 25%, iba a tener una caída en mi margen bruto de 95 a 55 dólares por hectárea, y en el caso de un escenario en el cual me financiaba al 35%, iba a tener una caída de 77 a 35 dólares por hectárea. ¿Por qué les muestro esto? Esto se los muestro más que nada para poder reflejar cuál es el impacto que tenemos con el tipo y la forma en la que me financio y qué me estoy financiando, ¿no? Y cómo me afecta el escenario macroeconómico. Ahora, me van a preguntar, ¿puedo saber cuál va a ser la inflación y la devaluación? Es muy difícil de saber, pero lo puedo trabajar desde los escenarios, el qué pasaría y ver cómo eso impactaría en mi empresa y si estoy preparado para atajarme a esta situación, ¿no? Finalmente, y como para ir cerrando un poco, los indicadores son herramientas claves que nos van a servir, ya sea para poder planificar, para poder evaluar decisiones, como veíamos con el caso de la oportunidad, para poder activar decisiones, ¿no? A veces nos cuesta mucho como empresarios, como productores, poder activar esas decisiones. Por ahí sabemos que ese precio nos cierra, pero no damos ese pasito. Lo vemos, nosotros con nuestros clientes lo vemos día a día y a veces hasta nos pasa a nosotros también, ¿no? Y después para medir resultados, si yo me planteo objetivos, los tengo que medir, ¿tá? Para poder mejorar. ¿tá? Necesito medirlo para saber cómo me fue. ¿tá? Y hacer una planificación, una planeación es clave y es importantísimo porque nos va a servir para poder fijar estos objetivos de los que hablaba, para poder definir una estrategia, para poder trazar metas y definir las políticas y poder trabajar con las políticas de la empresa, ¿no? Tener esa planificación estratégica, esa visión de empresa y bajada a las distintas áreas de la empresa para que nos ayuden a tomar decisiones, ¿no? Nos va a servir también tener una planeación para poder ampliar el foco en momentos de cambios en el entorno, ¿no? Estar atento no a controlar para no ajustar atajar todos los penales que tengo adentro, sino tener un panorama más amplio y poder entender los cambios que se están dando en el contexto para poder tomar decisiones alineadas, ¿no? Y lógicamente tener la flexibilidad de poder cambiar el rumbo
y saber cómo y previamente qué haría y cómo cambiaría el rumbo si me surge tal o tal situación, ¿no? Y esto es hacer un poco un paralelo con las empresas argentinas y agrícolas, lógicamente, en la Argentina, ¿no? Esto es un avión entrando en una tormenta. Y la realidad es que hacer agricultura o desarrollar como empresa agropecuaria en Argentina no es lo mismo que en otro país, es prácticamente pilotear en el medio de una tormenta con turbulencias, con cambios constantes, ¿no? Entonces, fíjense cómo lo maneja un medio de transporte que es el medio de transporte más seguro en el mundo. ¿Tá? Estadísticamente, el avión es uno de los medios de transporte más seguros en el mundo, que menos accidentes tiene, estadísticamente, ¿no? Entonces, primero tiene una ruta trazada. Entonces, ahí la pregunta es, nosotros en nuestra empresa trazamos una ruta, armamos un plan, planificamos. ¿Tá? Si pasa algo, tengo una ruta alternativa. En el caso del avión, sabe que tiene combustible para tantas horas, ¿tá? Y en función de cuánto combustible le queda, a qué pista tiene que ir o a qué pista puede llegar. Lo sabe previamente y todo el tiempo lo está monitoreando eso. Tiene protocolos, si pasa tal cosa, ¿qué voy a hacer? ¿Tá? Es clave tener el equipo de trabajo aceitado, ¿no? Copilotos, tripulación, los mecánicos, ¿tá? Para que en el momento de la tormenta no esté viendo si la azafata está haciendo bien su trabajo, ¿no? Para poder tener un equipo bien, bien sólido para poder descansar en el equipo de trabajo y estar mirando para adelante y estar piloteando la empresa tomando decisiones, ¿no? También los aviones tienen radares, tienen una torre de control que los ayudan a conocer el contexto. Es importante entender el contexto en el cual me estoy manejando. A veces si estoy tan metido en el lote o estoy tan metido en un solo aspecto de la empresa, me puedo llegar a perder el contexto y eso me puede golpear de lleno con algo que pueda llegar a pasar, ¿no? Entonces, es importante entender el contexto en el cual estoy desarrollando los negocios de la empresa. Y finalmente también tener un tablero de control, como mencionábamos, a medida de las necesidades de cada empresa y cuáles son los indicadores que me van a hacer activar decisiones, cuáles son los indicadores con los cuales definí previamente medir mis objetivos. ¿Tá? Todo esto es tan importante para un avión que para un piloto que pilotea en una tormenta como para un empresario agrícola que tiene que desarrollar su actividad en Argentina, ¿no? Y finalmente, como para cerrar y poder cumplir con los tiempos, para dejarlos pensando, esta famosa frase que nos dice, ¿no? Lo que no se mide no se conoce, lo que no se conoce no lo puedo evaluar, lo que no puedo evaluar no lo puedo gestionar y si no puedo gestionar algo no lo puedo mejorar. ¿No? Entonces, ¿para qué medimos? En definitiva, medimos para poder mejorar los procesos dentro de las empresas. Muchas gracias a BAF y a todos por el tiempo